Bienvenidas y bienvenidos a Mijita Poderosa. Este es un espacio para que las mujeres recordemos que tenemos el poder de transformar nuestras realidades y que para hacerlo tenemos que disputar todos los lugares y hacer escuchar nuestras voces. Soy Tamara Hidrobo y les invito a que me acompañen a tomar el poder de nuestras voces, de nuestras ideas y de nuestras opiniones. Porque recuerden que, mijita, you have the power. Mijita, tú tienes el poder. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que vean este programa, queda grabado y transmitido por mis redes sociales, Tamara Hidrobo, YouTube, Facebook, X, y estoy transmitiendo en vivo en mi TikTok mientras estaba programando todo esto y preparando la salida también de Mijita Poderosa, esta vez con un tema que creo y quiero que es importante. Creo que es importante y quiero hablarlo porque además es una sugerencia de una querida amiga. Después de que Mijita Poderosa salió a la luz, he recibido el cariño, el afecto de muchas personas que me quieren, de las amistades, pero también las sugerencias y también las críticas. Y las críticas siempre, siempre son y serán bienvenidas, siempre. Pero una de las sugerencias que me hacían, hablando y analizando el nombre de Mijita Poderosa, porque obviamente hablar de ser mujer y ser poderosa en el programa, en el episodio, en el video que ustedes encontrarán también en mis redes sociales, Tamara Hidrobo, Hidrobo sin H con B larga, mi hijita poderosa, yo hablaba de que las mujeres tenemos que atrevernos y que las mujeres tenemos el poder de hacer las cosas, de sentir, de empezar a desafiar también y a incomodar. Y cuando queremos incomodar espacios, tenemos que primero incomodarnos nosotras también. Vean, yo estuve preparando todo, yo grabado o en vivo estuve aquí y voy a hacer como soy yo. Estuve preparando las cosas, pero resulta que no me percaté que no puse la luz extra. Denme un segundito las cámaras, ambas cámaras. No me he ido, estoy solamente conectando la luz para poder tener un poquito más de luz. ¿Será que es esta? Se hizo la luz. Y creo que es importante. Ayer estuve en el otro programa, estuve matando un mosquito con la chancleta, el otro se me quedó como 3 minutos del intro y así voy, y así toca, y así pasa, y así sucede. Pero Mijita Poderosa es muy, muy, muy fácil hablar de las mujeres que nos hemos empoderado, que hemos llegado a este proceso de reconocernos a nosotras mismas, de admirarnos, de querernos, de respetarnos y de sentirnos verdaderamente poderosas y con ese poder de hablar, de hacer las cosas, de sentir. Pero eso no significa que quienes hemos llegado a momentos de nuestras vidas que nos reconocemos poderosas, eso no significa que no hayamos atravesado momentos de miedo, de zozobra, que no hayamos tenido también nuestros procesos de ansiedad, de inseguridad, y de eso quiero hablarles en este programa, en este episodio, en este video, en este día. Quiero hablarles de cómo es necesario y es imperante que cuando hablamos de mujeres que son poderosas, mujeres que se atreven, mujeres que toman los espacios, tenemos que hablar también del proceso que nos ha llevado a estas mujeres como yo a romper esos miedos. Y siempre digo que a los miedos hay que enfrentarlos y hay que sentirlos, y que se supera a los miedos sintiéndolos. Sintiéndolos. Me dirán, ¿cómo se hace para superar los miedos? ¿Cómo se hace para sanar inclusive estos momentos de nuestras vidas que nos sentimos inseguras, que tenemos ansiedad, que tenemos pánico, que tenemos temores, que tenemos angustia, porque se siente así como esta angustia que crece aquí, que no sabemos de dónde, de cómo, y hay que trabajarla? Entonces, la sugerencia de esta querida amiga me decía, Tami, pero claro, para ti ya es muy fácil atreverte y decir a las mujeres que nos atrevamos y que hagamos las cosas, pero la verdad es que hay mujeres que no sabemos cómo atrevernos, hay mujeres que sí queremos hacer las cosas, pero no sabemos cómo empezar, dónde empezar, cómo hacerlo. Y justamente en esta conversación que tenía con mi querida amiga Miriam, me ha atrevido también a hablar y a hablar del miedo y hablar también desde la experiencia propia y personal de cómo hacemos las mujeres para en un momento
de nuestras vidas hacer aquellas cosas que antes nos daba miedo, que nos ponían nerviosas, que no nos atrevíamos, porque claro, aquí me ven a mí toda jovial y toda auténtica detrás de las cámaras, pero yo también he tenido mis procesos personales, íntimos, de tener miedo, sí, de tener este pánico escénico, que pueden decirlo, y quizás las personas que puedan escuchar esto y comprender y entender en cualquier momento de su vida cotidiana, profesional, familiar, hay este pánico escénico, este miedo de la escena, que es sentarte frente a micrófonos, a cámaras o a un público y tener que hablar, tener que expresarte. Muchas veces sin practicar y que salga y que pueda fluir lo que queremos decir mientras tenemos la cámara y el micrófono al frente. Obviamente para hacer este programa me preparé con mis puntitos, con las notas y con el hilo un poco de lo que quiero explicar y quiero hablar, pero sí, yo estoy aquí hablando y me surgen las emociones y puedo expresarme políticamente, emocionalmente, demandar, exigir, analizar, pero eso no significa que yo haya sido así siempre. Yo también he pasado por un proceso siendo mujer, siendo ecuatoriana, siendo latinoamericana, de muchas inseguridades. Y de eso quiero hablarles el programa de hoy, de eso quiero hablarles en la tarde, día, noche de hoy, cuando escuchen este video, de cómo podemos hacer las mujeres que queremos sentirnos poderosas, que nos creemos poderosas, pero que en el momento de demostrar nuestro poder no sabemos cómo hacerlo. No tenemos la idea por dónde empezar, y el momento en que nos enfrentamos a nosotras mismas, el miedo, la inseguridad, nos gana y nos retiramos. Entonces, creo que para eso estoy también aquí, para hablar de estos temas, para dejarles estas ideas a las mujeres, a las compañeras, a las amigas que lleguen a escucharme. Sentarse detrás de una cámara y hablar y inclusive tratar de ser lo más auténtica posible, de no editar, de no salir perfecta, de mostrarse como una es, muchas veces sin filtro, como en este caso, sin maquillaje, como en este caso, con la autenticidad de quienes somos. Y ustedes nos ven al otro lado, nos ven o nos siguen en redes sociales y dirán, pues bueno, o sea, hablar de ser mujer y ser mijita poderosa es muy fácil cuando ya ha superado todos esos obstáculos que muchas de las mujeres todavía siguen sintiendo y todavía tienen, esos temores que muchas veces no saben cómo sortearlos, cómo manejarlos, cómo procesarlos. Entonces estoy aquí para contarles justamente de mi experiencia, de lo que ha significado para mí llegar a construir mi hijita poderosa y a presentarles a mi hijita poderosa y a presentarme como una mujer y como una mijita poderosa. Y esa es la idea también de este programa. Y bueno, las niñas y las mujeres cuando nacemos entramos ya en un sistema automáticamente estructurado para asignarnos a nosotras ciertos roles, para asignarnos a nosotras también ciertas interpretaciones de cómo debemos ocupar el mundo, cómo debemos movernos a través del mundo. Una de las cosas que pasa muchísimo en América Latina y que yo me acuerdo una vez, ya lo he hablado, pero me acuerdo que una vez hizo como un debate en las redes sociales, yo me metí en el debate, que es algo muy caricaturesco, pero que empieza desde ese momento la manera como se apropian de la vida de las niñas, de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, para determinar algo sin ni siquiera preguntarnos, sin ni siquiera consultarnos, porque así mismo es, porque así se espera y porque así siempre ha sido. Y en nuestra cultura, los aretes es una de esas señales. Hay otras culturas. Yo hablaba con otra querida amiga haciendo podcast de esos audios en el chat, de cómo otras culturas siempre han existido la modificación de los cuerpos de las mujeres para encajar en este marco de perfección o de belleza que se exige y se espera de una mujer. Inclusive desde niñas, amarrarle los pies a las niñas para que el pie se atrofie y no crezca. Hay esta tribu también en África, las mujeres, cuello jirafa las dicen, ¿no? Que desde niñas empiezan a ponerles aros en el cuello para estilizarles y para que sean altos y terminan deformando el cuello a tal punto que si se quitan el collar llegan a morir. Y a morir porque el cuello, las vértebras del cuello no resisten el peso porque han estado toda su vida sometidas a aros que les impiden moverse y les impiden, inclusive les deforman el cuello.
y al retirarlo, pues las vértebras no soportan y puede haber como un rompimiento, ¿no? De las vértebras del cuello. Em, la ablación, que es una palabra muy difícil ahorita para mí para pronunciar, pero la castración femenina en países que todavía se practican en África, que consiste en extraerles a las mujeres, a las niñas desde que nacen, ¿no? Parte, no voy a cuidarme porque sé que el YouTube tiene mucho cuidado con las palabras que se hablan, sobre todo en estos temas, de extraerles la parte del cuerpo que genera placer en las mujeres y mutilarles eso para poder seguir matrices culturales, religiosas, sociales que se espera eh, en ciertas culturas. Y eso ha significado siempre mutilar cuerpos de niñas, mutilar los cuerpos de las mujeres, controlar los cuerpos de las niñas, controlar los cuerpos de las mujeres, porque así dictamina la cultura, así dictamina la sociedad. Y en una cultura latinoamericana, ecuatoriana, que es de donde yo provengo, también se esperan muchas cosas de las niñas y de las mujeres. Y una de esas cosas muy simbólicas son los aretes, los huequitos en los lóbulos de la oreja, que nos hacen a las mujeres apenas nacemos. Cuando somos bebitas, nos llevan a que nos mutilen, porque esto es una mutilación, ¿ah? Hacernos el huequito para poder ponernos una pepita de oro, un aretito para que la gente que nos vea reconozca ese aretito y sepa inmediatamente que somos mujeres, porque claro, cuando los bebés, las bebés, cuando son bebés y están apenas cubiertos, pues ves, hay un bebé, no sabes si es que es niña o niña, y nos encargamos con un afán desmesurado muchas veces a que la ropa rosadita o azulita, vestiditos, pantaloncitos, cobertitas, pueda demostrar ese símbolo de la identidad y del género de ese bebé o de esa bebé. Pero a las mujeres nos ponen los aretitos y nos hacen ese huequito que pues a mí me hicieron también de chiquita, me dijeron que lloré y todo. Oigan, pero a mí mi mamá y mi papá nunca me preguntaron si yo quería los aretes. O sea, yo si hubiese respetado y de verdad la pena hubiese querido que consideren mi opinión. Además, si es que yo ya de la vida adulta decidí hacerme una o dos o tres o cuatro o cinco huequitos de los aretes en la oreja, solamente tengo uno en cada uno, y decidir y tener una palabra de decisión frente a algo tan simbólico como son los aretes que nos marcan a las mujeres, a las niñas en América Latina para indicar que somos niñas, porque la gente tiene que saber que somos niñas. La gente que se rodea y que va y que visita al bebé, a la bebé, tiene que saber que es niña. Y se identifica, desde extraños que miran bebés en la calle, se identifica que es niño o niña, y muchas veces bebitas cuyo orejita pequeñita queda desproporcionada frente a la pepita de arete para indicar que es niña. Entonces, me dirán, esto no tiene sentido, pero esto tiene un poco toda la simbología de lo que se espera, se demanda en los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Y esto es un ejemplo de muchísimos horrores más que las niñas y las mujeres vivimos desde la violencia estructurada, normalizada, perenizada, y que todavía sigue ahí sin ser identificada como violencia. Yo siempre digo, en las violencias no existen matices, es o no es violencia. No podemos decir que es un poquito o que son microviolencias o apenitas o que es que estás exagerando. No, son o no son violencias y tenemos, y ese también es una de unas luchas de mi vida por siempre y para siempre, es el definir a las violencias como tales y reconocerlas como tales, porque cuando definimos las violencias podemos detenerlas, podemos señalarlas y podemos denunciarlas. Pero si no reconocemos ciertas cosas como violencia, ¿cómo vamos a frenar y detener algo que no consideramos ser violento o ser violencia? Entonces, imagínense lo que es nacer niña en un país, en una sociedad como la ecuatoriana, como la latinoamericana. Me dice acá Suyana, hoy por hoy los varones también usan arete, pero la diferencia es que a los niños que se ponen arete, los varones que se ponen arete, son ellos los que deciden y deciden de qué oreja y qué labio y cómo se ponen y cuándo se ponen. A nosotras nunca nos preguntaron. A mí no me preguntaron, como supongo muchas de ustedes que tienen aretes, o sea, nacieron y pácache. La pistola se llama con lo que ponen, ¿no? La pistolita o el needle, aguja,
se pone hielito y aguja y sácatelas, ¿no? Para marcar que esa bebé es una niña. Entonces, con esa cosa se llama pistolita de aretes, ¡paj! Te ponen, ¿no? Pero no nos preguntan. Entonces, ya venimos condicionadas a tener que enfrentar en nuestros cuerpos algo que nadie nos preguntó, nos consultó y que nosotras nunca decidimos. Y así empieza, se marca la vida de las mujeres y de las niñas en el sometimiento y en la aceptación de normas que nos imponen sin que nosotras tengamos la posibilidad de decidir, de hablar, de decir no, no quiero. Y empezamos a aceptar esos designios de ser mujer y ser niña o ser niña para ser mujer en las sociedades latinoamericanas como una forma de tener que cumplir con normas, con reglas, y esas normas y esas reglas tienen muchísimo simbolismo del sacrificio y del sufrimiento que las mujeres tenemos que dar y entregar en nuestras vidas para ser buenas mujeres. Y si llegamos a ser madres, tenemos que ser madres sacrificadoras, madres sufridoras. En el Día de la Madre siempre se recuerda y se celebra el sufrimiento, el sacrificio de las madres, esa fortaleza, pero casi que de personas inmortales que somos las madres, y no nos dan el chancecito, la oportunidad, la posibilidad de, de querer cansarnos, de querer agotarnos, de decir basta, de decir que no somos máquinas, que necesitamos descanso, que nos enojamos, que nos agotamos, que a veces lo único que queremos es estar un momento desenchufadas de absolutamente todo para reconocernos, hasta escuchar nuestra voz interna, pero no, esas vocecitas de que somos niñas y mujeres nos obligan y nos dicen siempre lo que tenemos que ser, decir, hacer y sentir. Imagínense lo que es ser niñas y las mujeres que me escuchan. Saben que cuando ustedes eran niñas sentían como esa obligación y como esta ola de expectativas y mensajes que te dicen que tienes que comportarte de cierta manera, que tienes que hacer de cierta manera, que no puedes llamar la atención, que no puedes ser tú la que tenga la iniciativa, que no puedes tú demostrar enojo, que no puedes tú en ningún momento demostrar que estás en desacuerdo, al contrario, siempre con esta idea que tienes que complacer y servir. Y si empezamos a someter a una persona, a una niña, a una mujer desde edades muy tempranas a estos mensajes, estamos sometiendo a mujeres permanentemente a la sumisión y a la subordinación, sin ni siquiera consultarles, sin ni siquiera preguntarles, sin ni siquiera escuchar qué necesitan, qué quieren, qué desean, qué anhelan. Nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas muchas veces no tuvieron poder de decisión, simplemente estaban en el proceso de la obligación de cumplir con sus roles y de cumplir con lo que se esperaba que ellas sean por ser mujeres, por ser madres. Entonces, cuando hablamos de que las mujeres tenemos poder, es verdad. Quiero reconocer a mi querida amiga Miran que me decía, Tami, habemos mujeres que sabemos que tenemos el poder, pero no sabemos cómo procesarlo porque tenemos miedo y sentimos muchísimo miedo y no sabemos cómo manejar ese miedo, cómo enfrentar ese miedo. Y ese miedo proviene, si ustedes analizan que su miedo proviene de todos los mensajes a través de su vida que les han dicho a ustedes como niñas, como mujeres que no pueden, que no deben, que tienen que servir, que tienen que callarse, que tienen que comportarse, que no pueden ser escandalosas, que no pueden elegir por ustedes mismas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me mandan por acá algo. Gracias, gracias, Marfa. Gracias, Yoli. Gracias, gracias por estar aquí acompañándome. Y sabes bien, además, tú de lo que significa ser mujer y que te digan lo que tienes que ser, hacer y sentir. Y ese mensaje empieza a irse en contra muchas veces de lo que nosotras queremos, de lo que nosotras soñamos, de lo que nosotras anhelamos. Y humanamente, enfrentarte a lo desconocido, enfrentarte a lo contradictorio de lo que toda la sociedad, la estructura, tus padres, tus madres, tus abuelas te dicen, te provoca algo tan humano como el miedo a irrumpir en espacios que te han dicho que no debes irrumpir, el miedo a hablar en espacios
que te han dicho históricamente que no están permitidos para ti y que no debes ocupar esos espacios porque eres mujer y eres niña y que de hecho los hombres que han estado siempre ahí tienen que seguir estando ahí. Entonces nos hemos enfrentado como niñas, como mujeres, permanentemente al miedo de romper con cosas que queremos hacer, pero no podemos porque la estructura nos dice que no tenemos que hacerlas. Y ese miedo es súper natural y inclusive es un mecanismo de defensa. Sentir miedo es súper humano y no es algo solamente de las mujeres, también de los hombres, de cualquier ser humano. Es una forma de defendernos, es una forma de decirle a nuestro cuerpo que tenemos que estar en alerta y poder defendernos. Y esa defensa puede ser correr, atacar, gritar. Y existe un proceso fisiológico en el organismo, en el cuerpo. Y me van a decir, ¿cómo es que la Tami sabe todo esto? Digna Zamora, gracias por estar aquí. Sí, estoy en el TikTok. Estoy en el TikTok, Tamara y Droga me encuentran, pero también estoy en YouTube, en Facebook y en X, sobre todo mi canal de YouTube. Síganme allá. Vayan, suscríbanse y denle like. Tamara Hidrobo, sin H y con B larga, así como mi TikTok. Y, o si no, mi hijita poderosa. Pero les decía, les explicaba esto de la parte fisiológica que decía, ¿cómo es que la Tami sabe tanto? Una de las cosas que voy a empezar también a contar aquí en mi canal de YouTube y en mis espacios es quién soy yo y por qué sé cosas. Yo estudié psicología y me gradué de psicóloga. Yo soy psicóloga, pero nunca digo esto porque en mi ejercicio profesional la psicología como tal no la he ejercido y a mí me gusta respetar mucho a mis amigas, compañeras, compañeros de la universidad que sí ejercen esa psicología y que sí son terapeutas por profesión. Yo no lo soy. Yo estudié, yo me gradué, pero la psicología siempre ha estado en mi corazón y creo que hace también parte de mi vida profesional, pero no la ejerzo como terapia, pero sí la ejerzo como el conocimiento que tengo en el trabajo que hago, que eso les cuento en otro episodio, además si es que les interesa. Y bueno, les decía, el miedo fisiológicamente, lo que pasa en el cuerpo, tenemos que saber y comprender lo que pasa en el cuerpo, porque eso explica también muchas veces cómo funciona el miedo y cómo nosotras y nosotros podemos superar a ese miedo sintiéndolo, pero sobre todo comprendiendo cómo se forma, comprendiendo cuál es el uso, cuál es la razón, cuál es el por qué como seres humanas y seres humanos sentimos miedo. Y es un proceso fisiológico de defensa. Cuando nos sentimos bajo amenaza, una de las cosas que fisiológicamente ocurre en nuestros cuerpos es que empezamos a oxigenar la sangre. Nuestro corazón empieza a latir fuerte, por eso ustedes cuando sienten miedo, sienten que el corazón les bombea rapidísimo y empiezan a hiperventilar. Y sí, y sienten ese miedo. Yo creo que humanamente muchas personas hemos sentido momentos de miedo, quienes hemos tenido también procesos de ansiedad generalizada, quienes hemos sentido ataques de pánico, sabemos lo que es esto, ¿no? Sentir el corazón que palpita rapidísimo, sentir ese calor, sentir un agobio y hay muchas cosas fisiológicas que ocurren en el momento del miedo. Una de esas es que la sangre empieza a oxigenarse con gran cantidad de oxígeno, por eso el corazón tiene que latir para poder oxigenar la sangre. ¿Por qué hace esto fisiológicamente en nuestro cuerpo? Porque el momento en que tenemos oxígeno en la sangre, podemos correr más rápido y podemos salir disparadas y disparados y correr para defender la vida. Nuestros antepasados, o si vemos un poco en la parte animal, vemos, ustedes seguramente han visto estos videos del león cazando, ¿no? Al ciervo y cómo el ciervo corre y corre y corre rapidísimo para escapar de la amenaza que es el león. Bueno, algo así pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se oxigena para que podamos correr y alejarnos de esa amenaza que nos provoca digamos, un león que nos quiere amenazar y que está frente a nosotras o nosotros, lo que sentimos es miedo, empieza a latir fuerte el corazón, nos llena de oxígeno la sangre y eso nos permite que el cuerpo pueda salir disparado y corramos rápido, fuerte para salvar la vida y escondernos y que el león no nos coma, ¿sí? Eso pasa fisiológicamente.
Pero ¿qué es lo que ocurre con el miedo que ahora actualmente sentimos y con lo que empieza también a alimentar todos los desórdenes de ansiedad generalizada, de ansiedad, de ataques de pánico y de todos estos problemas de salud mental que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que pasa todo esto fisiológicamente, ¿sí? Pero no tenemos al león amenazándonos frente a nosotras y a nosotros. No tenemos al elefante que nos va a aplastar frente a nosotras y a nosotros. De hecho, muchas veces no tenemos nada frente a nosotras y a nosotros que nos provoca esa amenaza para salir corriendo. Pero hay un hecho concreto, real, para cada persona que siente ese miedo, que es esa amenaza que puede presentarse en infinitas formas, como infinitas somos, las diversidades son de las humanas, de los humanos, de las diversidades mentales y emocionales. ¿Sí? Cada persona es un universo y ese universo es infinito y se explica de muchas formas. Exactamente lo mismo pasa con los miedos. Los miedos son tanto y cuanto las personas somos también. Y cada persona tiene su miedo muy racional o muy irracional y tiene que tener su proceso íntimo, psicológico, personal para reconocer ese miedo y para comprender de dónde viene ese miedo. Y las niñas, hemos crecido con miedo. Uno de los ejemplos más claros que les puedo yo retratar de las niñas y las mujeres es cuando caminamos solas en la calle y cuando caminamos o ocupamos espacios públicos de noche. Caminamos siempre, siempre con miedo, con ese miedo de tener una amenaza, de alguien que nos robe, que alguien que pretenda lastimarnos, seguirnos, y estamos caminando con miedo y estamos caminando con alerta, porque eso nos permite ver una amenaza, sentir la amenaza y reaccionar y responder frente a amenaza y correr y salvarnos. Muchas otras personas también, en vez de correr y buscar ayuda, se paralizan, ¿no? Es el fight, fly and freeze, que es el pelear, congelarse o salir corriendo, ¿no? Es muchas reacciones de cada persona en la forma o en la situación que tenga que reaccionar. Entonces, como las niñas y las mujeres sentimos constantemente miedo a la amenaza que significa ser niña y mujer, porque qué niña y qué mujer no ha vivido y no ha sentido acoso en las calles cuando caminas, acoso en el transporte público, cuando hay un bus, un metro, un trolebús, lo que sea, que está pero cooptado de gente, lo que sentimos es miedo porque sabemos que siempre vamos a estar bajo la amenaza de que intenten irrumpir en nuestro espacio corporal, desde algo tan coloquial como se dice en el Ecuador, de pasar la mano, de tocarte, de robarte em, y de acosarte. Y las niñas y las mujeres que me escuchan saben que hemos vivido eso en algún momento de nuestras vidas. Y saben muchas veces que sientes eso, pero no puedes reconocerlo y nombrarlo como un miedo o una amenaza, porque ya está tan normalizado. Normal, pues es que te subas al bus lleno de gente que pues de ley, más aún si es que estaba rotado de personas, pues es normal, pues que siendo mujer vayas apachurrada y que si alguien te topó el cuerpo, pues te topó el cuerpo, ya ni modo, así mismo es. No, así no tiene que ser. Y no, y así no es. Nadie tiene por qué invadir tu cuerpo. Pero las niñas y las mujeres hemos llegado hasta normalizar eso. Y aún así sentimos miedo, empezamos a reprimirlo porque todo el sistema, la estructura nos dice que así mismo es. Y no, no es así. Yo siempre digo, no tiene que ser así. Aquí me dicen que hay un pánico más grande desde que la derecha entró a gobernar. A la derecha también le tengo miedo. Yo también le tengo miedo. Yo no tengo miedo en decir que tengo miedo. A la derecha y entre otros miedos más que tengo. A los temblores tengo miedo yo. Cuando tiembla, cuando hay temblores, eso sí, a mí me asusta muchísimo. Es una de las cosas que a mí realmente me hace salir corriendo, literalmente. Entonces, las mujeres que hemos sentido, hemos vivido con el miedo, no hemos tenido muchas veces las herramientas que nos permita superar esos miedos. Y en las conversaciones que tenemos con amigas, con amigos, con familiares, muchas veces, ay, mijita, pero qué exagerada. ¿Cómo es que te asustas con estas cosas vos también?
y tratan de minimizar ese miedo. Y empezamos a sentir vergüenza, vergüenza por sentir miedo, porque cuando contamos nuestros miedos, personas dicen, ay, pero ya, qué exagerada, sal nomás, pues, haz nomás, pues cuestión de hacer. Y eso es muy fácil decirlo desde el juzgamiento, desde afuera, sin comprender cuál es el miedo genuino y sobre todo entre todas las razones por las cuales ese miedo ha crecido, se ha mantenido y se ha cultivado en esa persona, en esa mujer, en esa niña. No nos damos el tiempo para comprender, para analizar de dónde proviene ese miedo. ¿Saben cuándo y en dónde hay estos espacios para comprender y manejar los miedos? En terapia, hacer terapia. Ir a terapia es una de las formas más saludables de manejar los miedos, de comprender los miedos, de enfrentar los miedos y de poder superar los miedos y superar muchas veces ciclos de violencia, ciclos de toxicidad que tenemos en nuestras vidas y conflictos que por ser humanas y humanos vamos a tener en todo momento de nuestras vidas con todas las personas alrededor de nuestras vidas, con familiares, de esposas, de esposos, hijas, hijos, jefes, jefas, amigos, familiares, abuelos, abuelas, siempre hay conflicto porque es algo inherente a los seres humanos y a las seres humanas, el conflicto. Y poder reconocernos y conocernos cómo manejamos nuestros miedos nos ayuda a enfrentar esos conflictos de formas más constructivas y menos destructivas y menos tóxicas. Porque ahora hasta ser tóxica o el tóxico o las tóxicas se han normalizado tanto en la vida. Ahora hablamos, es que mi tóxica o mi tóxico como que fuera algo natural, algo normal y algo que celebrar. Y no, la toxicidad no tiene por qué ser parte de nuestras vidas. El miedo es algo inherente a ser humana, porque es una herramienta que nos permite defendernos, salir corriendo cuando tenemos una amenaza. Y la toxicidad termina siendo también una amenaza. Entonces no podemos normalizar eso y no podemos ignorar ese miedo legítimo, necesario, imperante que las mujeres y las niñas sentimos cuando nos vemos bajo amenazas. Y si una relación tóxica nos provoca miedo, es que hay una amenaza real en esa relación, en ese momento, o en la forma como nos estamos relacionando, creando vínculos. Y empezamos a responder con miedo, con inseguridades a las relaciones afectivas, a las relaciones familiares, a las relaciones profesionales. Se habla de relaciones tóxicas cuando estructuralmente, y esto es como muy pintoresco, ¿no? De las sociedades machistas, patriarcales, de sociedades profundamente católicas, inequitativas en relaciones de poder de hombres sobre mujeres, que la novia, la mujer, tiene que controlarle y celarle a su pareja hombre, tiene que saber dónde está, con quién está, que no puede tener amigas mujeres, no puede salir a bailar con una amiga mujer, que tiene que chequear tarjeta cada 5 minutos para saber dónde está, con quién está, cómo está, le mira el teléfono, le chequea lo que hace, lo que no hace, los celos que muestran nada más y nada menos un miedo, una inseguridad de esa mujer que ha crecido y ha vivido con miedo, al rechazo, al abandono, a un montón de cosas que las mujeres atravesamos. Mientras que el hombre, ay, es que mi tóxica. Y además empiezan acá en esa relación tóxica, construida sobre la base del miedo, de tener que reportarse, de no poder hablar, ¿sí? De ser absorbido por la tóxica, porque hablan de la tóxica. O al revés, ese hombre que controla a la mujer, que no puede tener un amigo, que no puede tener reuniones con sus amigas, que le controla a qué horas va, con quién habla, con quién no habla, qué likes da o no en sus redes sociales, que prueba de amor, dame tu password, tu clave para entrar a tus redes sociales, para ver a quién das like, quiénes son tus amigos, con quién te relacionas, de qué hablas. Y eso también es una relación de miedo, de una inferioridad de ese hombre que se sabe inferior y tiene que controlar y mostrar ese poder para someter y subordinar a su pareja mujer. Y así los ejemplos más pintorescos que les puedo dar en las relaciones humanas hay un montón de complejidades. Y las mujeres nos relacionamos desde el miedo, construimos vínculos desde el miedo y empezamos a rechazar
que tenemos miedo y a sentir ese miedo. Y empezamos a echarle tierrita, como se dice coloquialmente, ahí le pones el miedo, no, ya se va a pasar, ya se me va a pasar. Respiro y ya, se me pasa. Me pegó el ansiolítico y se me pasó el miedo y no pasa nada. Y aquí sigo como que nada. Además, porque siendo mujer y si eres mamá, tienes que trabajar fuera de casa, tienes que trabajar dentro de casa, tienes que cuidar a las guaguas, a los guaguas, tienes que cuidar tu relación marital, tienes que cuidar a tus padres, tienes que responder a todos los correos y mensajes de los grupos de chat, de los colegios, las escuelas de tus hijas, de tus hijos, tienes que revisar también los deberes, tienes que asegurarte que se hicieron las actividades extracurriculares, que qué vamos a comer, que entonces la cocina de mañana, que la lavadora y todo estamos a 1000 por hora y no tenemos un espacio para evaluar nuestros miedos, para sentir nuestros miedos, para relacionarnos con nuestros miedos. No tenemos ni siquiera ese momento para reconocer nuestros miedos. Pero eso sí, el momento en que nos toca hacer algo que sentimos miedo, que nos trae miedo, no sabemos cómo manejarlo, no tenemos las herramientas para enfrentar ese miedo. Y las inseguridades vienen ahí. Y esos mensajes que nos dan a las mujeres de que estás muy gorda, estás muy vieja, estás muy arrugada, tu nariz está fea, tus párpados están caídos, tu nariz está muy ancha, tu quijada está muy ancha, y empiezan un montón de mujeres a tratar de invertir las transformaciones cosméticas para no tener el miedo a ser rechazadas y empezar a ser aceptadas. Que los dientes, la sonrisa no es adecuada, que las uñas hay que ser las de estas, que las pestañas postizas y además lo que cuesta eso y mantener eso y cumplir con eso y el miedo a que no puedas tener eso o el miedo a que no consigas tenerlo. También es un miedo que ni siquiera se permite a las mujeres comprender por qué hay ese miedo. Porque tenemos que cumplir con las normas, los estándares que se rigen para lo que una mujer atractiva es o para lo que el entorno de esa mujer le dice que tiene que ser. Y no tenemos tiempo de dejar que el miedo nos atraviese el cuerpo, de sentir ese miedo, de enfrentarlo. Y cada vez que se nos viene como una sombra, como una ola, yo veía el otro día, leía a alguien, no me acuerdo quién era. Sí, ya me acordé, a la Rebe. Es más, cuando salga este programa se lo voy a mandar, porque la leí a ella. Ella le puso un nombre a su ansiedad, a su miedo, y le puso un nombre. No lo voy a repetir porque es el de ella. Pero me pareció tan hermoso y tan lindo la apertura pública de Rebe de decir, yo le nombro a mi miedo con un nombre que me permita relacionarme, enfrentarle, hablarle a mi miedo. Y me pareció súper poderoso, de una mijita poderosa. Tomar el miedo y no echarle tierrita, esconderle, sino tomarlo. Decir, a ver, este va a ser mi miedo. A ver, miedo, te voy a nombrar. Te voy a nombrar, te voy a nombrar a, es que así se llama la fundita. Bien. Ita, te voy a llamar Ita. Miedo. Hola, Ita, ¿cómo estás? Ahorita no estás conmigo, así que te traigo aquí solamente para el ejemplo de mi hijita poderosa y del programa sobre el miedo. A Ita, le traigo ahorita. Pero cuando se me presenta a mí este miedo, yo creo que es importante nombrarlo, mirarlo, hablar con ese miedo y enfrentarlo. Y claro, empiezan todos los procesos de terapia y de herramientas que ustedes encontrarán en el internet, en otros videos, de cómo enfrentar, por ejemplo, ataques de ansiedad, que son nada más y nada más y nada menos que el miedo presentándose en grandes cantidades. Que cada uno del miedo de ustedes al que le pongan el nombre viene y se presenta y dice, ¿qué más ve? ¿En qué andas ve? Vengo aquí hace rato que no pasaba por aquí como para saber en qué andas, para arruinarte las vacaciones, para arruinarte el día, para arruinarte lo que estés haciendo. Imagínense así su miedo, así como este miedo que le puse a él. Se llega y dice, ¿qué más ve? Chuta, justo ahorita que estabas divirtiéndote, vengo a preguntarte y a sentarme al lado tuyo y fastidiarte la tarde, fastidiarte la vacación, fastidiarte el momento, porque es que yo te extrañaba, pues. Y se presenta así el miedo, ¿no? Del que más ve. Y lo miras, lo sientes y lo que tienes que hacer
muchas veces queremos ignorarlo y ahí empieza a crecer toda la respuesta fisiológica que les explicaba. Y como hay oxígeno en la sangre y queremos correr, pero no podemos correr porque solamente ustedes ven a su miedo y no está ahí la amenaza concreta, el cuerpo se queda activado y se queda el oxígeno en su cuerpo y no puede salir, no puede liberarse. Por eso muchas personas cuando entran en ese ataque de pánico, de ansiedad, lo que sienten es ganas de correr, ganas de desaparecer. Y empieza todo el proceso fisiológico del pánico, que es nada más y nada menos que una explosión también de adrenalina y de oxígeno y de sangre, de bombardeo de sangre y de músculos que muchas veces también se manifiestan con ganas de ir al baño. La gente que entra en pánico, en miedo, sienten, y sobre todo eso les pasa mucho a las niñas y a los niños, ¿no? El miedo les hace hacerse pipí, por ejemplo. En ese momento es una reacción fisiológica, justamente del cuerpo en una respuesta rápida de protección por toda esta parte fisiológica. Y claro, entonces las mujeres nos encontramos, las mujeres y hombres nos encontramos con nuestro miedo y no somos capaces de enfrentarle, no somos capaces de reconocerlo, queremos que desaparezca, queremos esconderlo. Y una de las formas para evitar que vaya creciendo, se haga esta nube oscura, es respirar profundamente. Cuando ustedes respiran, vayan, busquen técnicas, hay un montón en el YouTube también, técnicas de respiración. De respirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que puedan y sostener 5 veces. Cuentan hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5, después botan otra vez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y así repite. Respiraciones profundas. ¿Saben por qué eso funciona muchísimo en los momentos en que se tiene miedo y pánico? Porque es la forma que el cuerpo tiene de liberar el exceso de oxígeno en la sangre. Por eso funciona la respiración. Y por eso las personas que están en medio de un ataque de pánico, de ansiedad, hiperventilan. Porque ese exceso de oxígeno no tiene cómo salir del cuerpo. No está siendo usado en llegar a los músculos para que se tensen y para que las piernas, los brazos estén listos para salir corriendo, porque no están corriendo. Entonces se queda atrapado esa reacción fisiológica de oxígeno, de adrenalina, de músculos tensos en el cuerpo. Y la mejor forma de disolver y solucionar ese proceso es respirando profundamente y haciendo ciclos de respiración, contando hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5 y cuentan. Retienen 1, 2, 3, 4, 5, después botan 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, la capacidad pulmonar a la gente que vive en la altura es más alta, entonces pueden contar hasta 10, retener 5, volver a contar hasta 10, así. Y eso ayuda mucho. Otras cosas que ayuda también es comerse un caramelo de menta. Y otras veces creo que por ahí leí también que decían saltar y empezar a contar 10, 9, 8, 7, 6 mientras salta. ¿Por qué todo esto funciona? Porque fisiológicamente hace que el cuerpo regrese al momento, porque nuestra mente se llena de miedo, de pavor, de pánico y perdemos un poco la conexión con la realidad, con el momento, con la situación en la que estamos o en la que nos encontramos, del miedo. Obviamente es una respuesta fisiológica potente. Eso nos permite aterrizarnos y por eso esta es una herramienta que también les doy a quienes me escuchen. Si ustedes están junto a alguien que está atravesando momentos de ansiedad, de pánico, de miedo, desórdenes de ansiedad generalizada y ven que tienen ansiedad y pánico, lo peor que pueden hacer es decirle, ay, ya que se te pasa, no exageres, ves si no está pasando nada. Qué exagerada, ya se te de pasar. No. Lo que tienen que hacer es reconocer ese miedo, porque esa persona se está enfrentando a su ita, a su miedo, se está enfrentando, se le está presentando. Y para esa persona ese miedo es real, existe, lo siente. Y lo que hay que hacer es atravesarlo, es sentirlo, es enfrentarlo. Y ustedes que le ven a esa persona tienen que ayudarle a que ese miedo le atraviese el cuerpo, le atraviesa el momento. Y por eso es importantísimo mirar a los ojos, conectar con la persona que está atravesando ese ataque de pánico, de ansiedad y respirar con esa persona. Y abrazarle, tocarle y seguir respirando. Y respirar hasta conseguir que
se conecte con la realidad y que pueda un poco bajar el nivel de oxígeno, porque la hiperventilación lo único que hace es empeorar y acelerar y mantener esa respuesta fisiológica de bombardeo de sangre, tensión de músculos para salir corriendo, para el mecanismo de defensa que tenemos. Hagan ese ejercicio. Esto es una herramienta importantísima para poder manejar los momentos que vivimos ahora de tantas personas que hemos atravesado, están atravesando, van a atravesar momentos de ansiedad, que han tenido ataques de pánico, que siguen lidiando y viviendo con esa ansiedad y con ataques de pánico. Y muchas de esas personas también tienen el desorden de ansiedad generalizada y también existe la depresión y muchos otros, yo no voy a decir enfermedades o realidades, enfermedades mentales, pero realidades mentales, perdón, eso quiere decir, realidades de la salud mental. Porque hay un evento en los momentos de las personas que marca y que empieza a construir también todo este miedo. Y ahí tenemos que comprender y conocer cómo funcionan los miedos. Y en las mujeres, en todo lo que yo les contaba, en toda esta construcción de los roles que tenemos las mujeres, que vivimos las mujeres, no nos dan tiempo de reconocer que es humano sentir miedo, que tenemos que reconocer ese miedo y ojalá encontrar una posibilidad de hacer terapia, de tener una terapia para poder manejar el miedo, para encontrar nuestro miedo, para reconocerlo, para nombrarlo, para que cada vez que se presente no lo ignoremos, sino que lo enfrentemos y lo sintamos y lo dejemos que nos atraviese y que podamos reconocerlo y decirle, ahorita no necesito este miedo y ahorita he superado este miedo y sí, mi ita está aquí, mi miedo está aquí, yo lo reconozco, no lo ignoro, pero está aquí y lo siento y me relaciono con mi miedo de otra forma más fuerte, más poderosa. Por eso digo en este programa que al miedo se lo supera sintiéndolo, enfrentándolo, no ignorándolo, no escondiéndolo. Pero en este mundo actual de redes sociales, de perfección, de querer estar presentándonos como que fuéramos perfectas y perfectos, no podemos mostrarnos vulnerables. Yo creo que la vulnerabilidad es una fuente de poder porque ahí está nuestra humanidad y ahí tenemos que enfrentarnos, mostrarnos vulnerables. Y sí, yo también he pasado por momentos de ansiedad. Yo también he vivido esos miedos y esos pánicos. A veces llega mi Ita, ahora sí le puse el nombre a mi miedo, y yo la siento y la respiro. Y muchas veces también, cuando estoy tensa, cuando me dan nervios, una amiga me decía, es que vos estás acostumbrada con las entrevistas que das, vos te sientas, puedes hablar tranquilamente, esa facilidad de palabra. Oigan, pero ustedes no saben que las primeras entrevistas que yo daba me daba miedo y yo tenía que respirar profundamente antes de que la cámara aparezca. O cuando he hablado con un micrófono frente a cientos de mujeres, he sentido miedo y me he trabado y empiezo a hablar rápido y me pongo nerviosa y he tenido que dar un paso atrás y respirar, calmarme, confiar en mí. No se me ha presentado el pánico, la ansiedad, pero sí esa inseguridad que es normal, que además me recuerda que soy humana y que soy vulnerable y que no soy perfecta. Entonces, tenemos que reconocerlo y verlo como natural, como normal, como parte de nuestras vidas. Y ojalá poder contar con un sistema de salud pública que nos permita ir a terapia. Hacer terapia, muchas personas necesitan de terapia psicológica, otras personas prefieren hacer psicoanálisis, otras personas en estados un poco más de afectación, inclusive de neurotransmisores, necesitan ir al psiquiatra, necesitan medicación y no hay nada malo con eso, porque somos humanas y humanos y eso hace parte de nuestra salud integral. No solamente cuando estamos enfermos de la muela hay que ir al dentista, pues hay que ir al dentista para prevenir que nos salgan caries y si ya hay una carie, pues prevenir que se pudra la muela y que después la perdamos. Igualito es con la mente. Hay que ir a analizar las emociones, la mente y a cultivar, a cuidarla. Así como las mujeres o los hombres se van a la barbería y cuidan su barba y el cabello y todo, igualito, pero aquí vean, y aquí en el corazón y en la mente hay que cuidarla, hay que cultivarla.
y hay que reconocer como una parte integral de nuestras vidas la salud mental. Aquí Pau me dice, a mí me dio ataques de pánico con ansiedad y depresión horrible. Lo que no sé, si me dio por él, no sé por qué. Todas hemos pasado por momentos de ansiedad y las que no hayan pasado, pues seguramente han sentido miedos profundos y vivimos en una sociedad de miedo. En el Ecuador la gente tiene miedo a salir a un restaurante en la costa, en la costa ecuatoriana, en las provincias de la costa ecuatoriana, la gente tiene miedo a salir a caminar por la violencia. Vivimos con miedo y no podemos ignorarlo, pero sí podemos reconocerlo y podemos superarlo sintiéndolo, enfrentándolo, reconociéndolo, trabajándolo. Y si muchas veces es necesario ir a terapia y conseguir esa terapia de una persona profesional que nos ayude, que nos guíe, mucho mejor. Si muchas veces necesitamos el apoyo ya médico de un psiquiatra, medicinas, medicamentos para superar desbalances del neurotransmisores, pues que eso sea parte del tratamiento integral, pero ahora esto se ha vuelto un privilegio y a las mujeres nos niegan totalmente la posibilidad de sentir miedo y de enfrentar a nuestros miedos. Y una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentar esos miedos, mujeres que me escuchan, es reconocerlos, es mirarlos, es enfrentarlos. Y es hacer aquellas cosas que nos producen miedo, preparándonos. Porque la única forma de superar los miedos es sintiéndolos. Y hay veces que no vamos a superar miedos y no vamos a superar sentimientos, pero que tenemos que aprender a vivir con esos miedos y aprender a vivir con esos sentimientos. Las mujeres que somos madres tenemos uno de los peores miedos de nuestra es uno de los peores miedos que puede, yo no sé, yo creo que es uno de los peores miedos que he sentido, que es que algo les pueda pasar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Siempre preferimos que nos arrebaten a nosotras la vida, pero que no les pase nada a nuestras hijas y a nuestros hijos. Yo creo que es uno de los miedos más intensos que podemos tener. Y con ese miedo aprendemos a vivir y a normalizarlo, pero eso no significa que vamos a tener a nuestras hijas y a nuestros hijos prohibidos de vivir y de salir al mundo, aunque yo sé que muchas veces sí da ganas de eso, ¿no? Con el mundo como está, ¿no? Pero aprendemos a vivir y a confiar en ellas, en ellos y a superar esos miedos. Y lo superamos sintiéndolo, sintiéndolo. Y eso me dice Digna también, ese miedo, sabemos, sentimos, ¿cómo superas algo así? Se nos va la vida, a mí, la vida misma, porque así somos muchas madres, otras no, quieren, aman, sienten diferente, pues. Entonces, aprendemos a vivir con el miedo, lo sentimos todo el tiempo y aún así lo atravesamos. Porque es normal, es natural, es humano. Y eso es importantísimo, y ese es el mensaje que quiero dejarles en el programa de hoy, en esta reflexión profunda, bastante personal. Vivamos, sintamos los miedos, pongámosle nombre como hizo la Rebe a su miedo. Y cuando aparezca, conversemos con ese miedo. Cuando tengamos que hacer algo que nos da miedo, enfrentémonos a ese miedo, con ayuda profesional si es necesario, con guía de las amistades, de los familiares, si es indispensable. Pero enfrenten ese miedo, mírenlo, pálpenlo, conversen con ese miedo y quizás puedan tener la respuesta de cómo manejarlo, cómo superarlo, cómo sentirlo y cómo atravesarlo, para que la próxima vez que aparezca podamos nuevamente superarlo, sentirlo y atravesarlo, sin que eso nos arrebate la posibilidad de gozar y la posibilidad de crecernos y creernos poderosas y encontrar ese poder que todas, absolutamente todas tenemos y que en algún momento de nuestras vidas, por las circunstancias de la vida, hemos tenido que demostrarlo y lo hemos demostrado. Y tampoco hay que demostrar y exponerse a miedos para complacer a otras personas, pues simplemente, si es que no les gusta hablar en público, pues nunca lo hagan. Si no quieren jamás salir en cámaras, no lo hagan. Y si quieren hacerlo y les da miedo,
La mejor forma de superar ese miedo es sintiéndolo. ¿Y saben qué es? También es hacer estas cosas que muchas veces les intimidan a ustedes mismas, en su trabajo, en sus estudios, en sus profesiones, en sus casas. Las mujeres que son violentadas, muchas veces es el miedo el que las tiene a ellas sometidas y subordinadas a esa misma violencia. Pese a que saben y sienten que están viviendo una violencia atroz, el miedo que tienen de salir y de vivir fuera de ese círculo, fuera de ese hombre que las mantiene o fuera del círculo social que las mantiene, las sostiene y que las hace estar ahí, ese miedo es lo que les retiene a muchas personas, es lo que no se entiende y no se comprende. Porque es muy fácil juzgarse, ay, pero ¿cómo es posible que después de los trancazos que le pega, ella siga estando con él? Es que es incomprensible, es que no entienden cómo funciona el miedo de una mujer y no pueden juzgar los miedos de las mujeres. Hay que trabajarlos, hay que enfrentarlos, hay que apoyar a las mujeres a que encuentren a ese miedo, lo vean, lo enfrenten y salgan de él. Por eso las mujeres que rompen con relaciones violentas son las mujeres que se han enfrentado al miedo y lo han roto. Y cuando se enfrentan a ese miedo, se dan cuenta que dejaron de tener miedo de aquellas cosas o de aquel sujeto que en un momento les llenaba de pavor, de temor. Y se rompen momentos, hay momentos que se rompe, que ese miedo a Ita, como le nombré, porque aquí está el nombre de esta bolsita, lo rompes, ya deja de controlarte y lo superas. Pero necesitamos herramientas para aprender a enfrentar esos miedos, para saber sentirlos, para que nos atraviese y podamos romperlos y podamos superarlos. Y si no lo reconocemos como humanos, no lo reconocemos, no los comprendemos, cómo se construyen, de dónde provienen y cuál es el rol de los miedos en nuestras vidas, porque tener miedo tiene su rol, es el salvarnos la vida, es el hacer, es darnos una respuesta, una reacción frente a una amenaza. Eso es el miedo. Entonces es una herramienta también poderosa. Y el miedo es poderoso y nos controla, pero tenemos que aprender a controlar ese miedo, no que el miedo nos controle. Y eso se hace también de un trabajo intelectual, mental muy fuerte, que se hace justamente reconociéndolo con terapia y atravesando y sintiendo los miedos y reconociéndolos y buscando ayuda profesional. El miedo, al miedo se lo supera sintiéndolos y haciendo esas cosas o tratando de enfrentar poco a poco esas cosas que nos han provocado, nos producen miedo. No nieguen sus miedos, reconózcanlos, abrácenlos, siéntanlos para que puedan superarlos. Con eso acabo el programa de hoy de Mijita Poderosa. Las mijitas podemos ser poderosas, las mujeres somos poderosas, pero detrás de cada mujer poderosa y de esta mijita poderosa ha habido muchos miedos superados y hay otros más que siempre se enfrentan y amenazan muchas veces momentos, ideas. Miren, el miedo de lanzarme en un canal de YouTube yo sola era un miedo que tenía como hace más de un año, una idea, pero siempre aplazando, procrastinando, porque como que me daba susto. Y la mejor forma de superar ese miedo fue lanzarme y lanzar este programa, pero así que me salga con el corazón, con lo que soy yo, con quién soy yo y con lo que yo tengo para ofrecer, para decir, siendo. Y así superé el miedo de sacar el primer programa y hasta ya va el tercero y vendrán muchos más. Les invito a ustedes también, mijitas poderosas, a encontrar ese poder a través de sentir sus miedos, de manejarlos, de comprenderlos y de relacionarse con ellos de una forma, ojalá acompañada, ojalá también sana y también desde la profesionalidad que sus miedos requieran. Y a veces no es fácil, acá me dicen también, la manera de enfrentar el miedo es enfrentándolo. Si tienes miedo, enfrenta con decisión. A veces es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo. Y las personas que acompañamos o ustedes si acompañan a alguien que está atravesando esos miedos, háganlo con amor,
háganlo con comprensión. Si ustedes recuerdan a sus hijas o a sus hijos, o han visto niñas o niños que se han despertado con miedo de una pesadilla y lo que hacen es abrazarles, besarles, tener esa paciencia, así también las mujeres necesitamos acompañamiento cuando nos enfrentamos a nuestros miedos. Así también los hombres es necesario humanamente, sobre todo ellos, porque el sistema y la estructura les dice a los hombres que no tienen que sentir miedo porque son machos, ellos sí son superpoderosos. No, ellos también son humanos y también tienen que sentir miedo. Y también viven problemas de salud mental, con ansiedad, con pánico, con miedo, con preocupaciones. Y a ellos también hay que reconocerles la humanidad y la necesidad de mirar esos miedos, de sentir esos miedos, no de forma macha, que bueno, vamos enfrente al miedo, no, no, de una forma humana, de una forma amorosa, con ternura y con muchísima paciencia. A veces continuo también, pero con muchísima paciencia para poder superarlos y aprender de ellos y poder relacionarnos con cada uno de nuestros monstruos y nuestros miedos. Y con esto termino, de verdad. Yo le leí el cuento a mis hijos cuando eran chiquitos de los monstruos que se le aparecían a una niña. Entonces ella sentía miedo de un monstruo que se le aparecía, del monstruo de las sábanas, que salía así como fantasma. Y un día ella le comenta a su amigo que a ella le daba miedo el monstruo de las sábanas. Y su amigo le cuenta que a él le daba miedo el monstruo que él tiene debajo de la cama, que era una araña. Y ella le dice, pero las arañas a mí no me dan miedo. Y él le dice, pero es que los fantasmas no me dan miedo. Y ella se le ocurre y le dice, pero entonces llévate tú mi monstruo y yo me quedo con tu monstruo de araña y tú te llevas mi monstruo fantasma. Y él le dice, dale, vale. Y claro, entonces en toda la fantasía, en el cuento, la niña se queda con el monstruo de araña de su amigo y él se queda con el monstruo de la sábana de su amiga. Y cada uno se hace amigo del monstruo de su amiga, del otro, y en vez de tener un monstruo que les daba miedo, se vuelve su amigo. Y para solucionar el problema de los monstruos de otros niños, de otras niñas, ella decide hacer un inventario de qué monstruos existían en sus amigas, en sus amigos, y a quién, o sea, el miedo, o sea, qué monstruos tenía cada una y cómo ella podía repartirles a los monstruos entre ellas y ellos para que se hagan amigos. Y de eso consiste el miedo también. Lo que a mí me da miedo puede que a otra persona no le dé miedo y viceversa. Pero es mi miedo. Es mi relación con ese miedo. Por eso hay que enfrentarlo y tratarlo como un acompañante de nuestras vidas. Sobre todo si ustedes conocen, saben y sienten que hay algo particular que les causa y que hace ese trigger, les provoca esos ataques de ansiedad, de pánico. Y a las mujeres muchas veces eso está relacionado con episodios traumáticos de nuestras niñez o en nuestras vidas que no lo hablamos, que no lo trabajamos, que ni siquiera tenemos la posibilidad de sanarlos. Y ahí quedan los miedos estancados, oscuros, dominando muchos aspectos de nuestras vidas. Por eso hay que enfrentarlos y hay que sentirlos. Con eso acabo. Espero que les haya gustado esta reflexión, estos aportes, estas, no sé, no me gusta decir consejos, pero sí estas sugerencias para su vida, para que encuentren ese poder tan necesario y ese poder que estoy segurísima y sé que todas las mujeres tenemos y sentimos. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Será hasta la próxima y seguramente, muy seguramente seguiré con estos temas aportándoles con herramientas, con sugerencias, con análisis. Por favor, no se vayan. Si han visto este programa hasta este momento, denle like. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, Tamara Hidrobo sin H y con B larga. Denle like, suscríbanse, por favor, y compartan si les gustó el contenido. Me encuentran en mis redes sociales, también en X, en Facebook, donde también va a salir el programa, y obviamente, pues, en el TikTok a la gente que me está acompañando aquí en vivo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Será hasta la próxima. Chao.